¿Qué es el hombre? ¿Quién hizo al hombre? ¿Cuál es el propósito del hombre en esta tierra? Estas son algunas de las preguntas existenciales y filosóficas que con mayor frecuencia y por milenios las personas, sociedades y el gobierno han tratado de responder. ¿Qué es el hombre? ¿Cuál es el propósito del hombre sobre esta tierra? Han pasado los años, los países han evolucionado, se han levantado hombres, han surgido personas muy intelectuales, pero ningún ser humano, ningún Sócrates, Platón, Kant o Freud, o actualmente ni un tal Jordan Peterson, ninguno de ellos, por muy sabios o intelectuales que se lean, ninguno con su sabiduría ha llegado a respuestas verdaderas y concluyentes. Hay uno solo que lo ha hecho, y ese es el creador del universo. Nuestro sabio Dios, trino y verdadero. Él tiene las respuestas a esas y a cualquier otra pregunta que cualquier ser humano se haga, ya sea existencial, filosófica y espiritual. Él es la fuente de la sabiduría, nuestro Dios. Por eso el plan para esta mañana es solamente abordar un verso, Génesis capítulo 1, verso 26, porque ahí encontraremos las respuestas a estas preguntas cruciales para la vida de todo ser humano. Y recuerden, hermanos, Dios desea que le conozcamos. Dios desea que le conozcas. Él no se está escondiendo. Él se ha manifestado, se ha revelado a toda la humanidad, sin excepción. La palabra de Dios nos enseña que no hay nadie ahorita, no hubo nadie antes, ni no habrá nadie en el futuro que diga, yo no conocí a Dios. Todos, sin excepción, quedaremos desarmados ante esta tremenda verdad, gran realidad que Dios se ha revelado, Él se ha manifestado. Él lo ha hecho, digámoslo así, porque desea que saboreemos su delicioso carácter y no que suframos su justa ira en el lago de fuego a causa de nuestra rebeldía. Pero además desea que tú le conozcas, que yo le conozca, no tan solamente para que nos sorprendamos y nos maravillemos con su carácter, no, sino para que vivamos conforme a la realidad de su carácter, conforme a la realidad, la verdad de su diseño perfecto. En palabras del apóstol Pablo ahí en Efesios 4:1, para que andemos dignamente del llamado, ¿lo recuerdan? Es decir, para que nos conduzcamos diariamente en nuestra vida, continuamente acorde a la luz que decimos haber recibido de Dios y que Él nos ha regalado en Cristo Jesús. En esta sección de la palabra de Dios, Génesis capítulo 1, verso 26, también vamos a recordar o vamos a aprender que no somos dioses, somos pequeñas criaturas. De hecho, es el título del sermón en esta mañana, lo puedes ver ahí en el boletín. Pequeñas criaturas, no pequeños dioses. Un estudio que debe humillar tu mente, debe humillar tu corazón para adorar en forma exclusiva a Dios, hermanos, porque somos insignificantes. Somos creación de Dios. Nada más y nada menos. Este estudio debe hacerte doblar tus rodillas a Dios, recordar su carácter y lo necesitado que tú eres de Él, no Él de ti. Y esto lo abordaremos en un solo punto. Criaturas que debemos adorar a Dios. Tú y yo somos propiedad de Dios. Y el punto es este, somos criaturas que debemos adorar a Dios. Vean ahí el verso 26. Solamente vamos a leer ese versículo. Esta parte, esta sección, recuerden, es o forma parte del sexto día de la creación, cuando Dios termina su obra creativa. Pero vean el verso 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreen los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Oremos. Padre, tú eres excelso. No hay otro como tú. Eres poderoso.
No hay nada, Señor, imposible para ti. Eres sabio, todo lo sabes, todo lo conoces, todo lo entiendes. Eres majestuoso, eres alto, Señor. No hay otra persona que se compare a ti. Eres inigualable, eres eterno. No tienes principio ni fin. Y tú eres dueño de todo y de todos. Hoy nos humillamos ante ti, sabiendo que estamos revestidos de Cristo y venimos bajo Cristo para adorarte. No es porque nosotros seamos buenos. Ninguno de los que estamos aquí somos buenos para llegar a ti. Hay uno solo bueno y ese es Cristo. Y venimos en su nombre para adorarte ahora en este sermón, pidiéndote por favor que nos des humildad, sabiduría, comprensión para recibir tu palabra en nuestra mente y corazón y ponerla en práctica en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. A manera de introducción, aquí nos encontramos en el día sexto de la creación. Un día que, como el resto de los días de la creación, lo hemos dicho una y otra vez, son días literales de 24 horas. Y desde el principio y a lo largo de los primeros 25 versículos, hemos descubierto juntos el carácter perfecto de Dios y la obra perfecta del Señor. Nos hemos dado cuenta, por ejemplo, que Él es eterno, ¿verdad? Porque en capítulo 1, verso 1, se nos da por sentada la existencia de Dios. No se nos explica, digamos, que de dónde proviene Él, porque Él es eterno. Y esto es muy claro, porque ahí dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. De hecho, la misma Biblia, pero más adelante, lo clarifica más en Apocalipsis 1, verso 8. Pensando en la primera y última letra del alfabeto griego, ahí se nos enseña que Él es el alfa y ¿qué más? Y la omega. ¿Ya aprendieron griego? Él es el alfa y la omega. Es decir, Él es el principio y el fin. Él es el que es y que era y que ha de venir. Él es eterno. Pero también notamos desde los primeros 5 días de la creación que Dios es perfecto, sabio, poderoso y que su voluntad, hermanos, es imparable. Porque Él ha creado todo de la nada, ¿verdad? Lo ha hecho en el instante y además conforme a su sabio, bello y perfecto diseño. Haciendo memoria un poco para los que no han estado acá con nosotros, Dios comienza en el día 1 a crear la tierra, ¿verdad? Lo vemos ahí. Cuando nos dice en el verso 2 que la tierra estaba desordenada y vacía. Cuando Dios crea la tierra al inicio, su condición de la tierra pues era una tierra desordenada y vacía, es decir, inhabitable y sin habitantes, pero luego en ese mismo día Dios comienza a hacer la tierra habitable al crear la luz y separar la luz de las tinieblas, y luego como soberano, como la máxima autoridad, llama a la luz, ¿qué cosa? Día, y a las tinieblas, noche. Esa es la autoridad absoluta de nuestro Dios. Luego en el día 2, nuestro Dios separa las aguas que tenían sumergida la tierra, ¿lo recuerdan? Una las pone por arriba de la expansión, otras abajo de la expansión, y llama a la expansión cielos. Muy bien. Más tarde, en el día 3, el Verbo de Dios, Jesucristo, coloca las aguas abajo en un lugar en particular y las llama mares y lo llama tierra. Y ahí en ese mismo día, en el día 3, Dios crea toda la vegetación sin excepción. En el día 4 el Señor, lo recuerdan, crea el sol, la luna y las estrellas. En el día 5 crea los animales que vuelan y animales que se arrastran. Y luego en el día 6 crea animales que se arrastran. Y recuerden, todo lo hizo sin una sola gota de esfuerzo. Todo lo creó con su perfecta y poderosa palabra en el instante. Tal y como lo pensó y lo diseñó, así sucedió. ¿Por qué? Porque Él es inerrante, es decir, Él no comete errores. Él es poderoso, Él es sabio. Ahora, aunque la tierra, lo vemos ahí, produce vegetación y animales terrestres y las aguas, animales marítimos, al final no es ni la tierra ni las aguas las que producen algo, sino es Dios con su diseño perfecto, con su voluntad perfecta también, que crea todo de la nada.
No es la tierra, no es las aguas, no es nadie más, sino es Dios, nuestro Dios soberano, sabio, quien está creando todo en el instante. Y es ahí mismo en el día sexto que nuestro Dios Trino termina su trabajo creativo al crear, digámoslo así, su magnum opus, es decir, su obra maestra, el hombre y la mujer. Un par de seres vivientes muy diferentes a los animales, porque recuerden, el hombre y la mujer, a diferencia de los animales, aunque somos seres vivientes los dos, pero el hombre y la mujer, a diferencia de los animales, tú y yo somos los únicos que hemos sido creados por Dios a su imagen y semejanza. Y esto es lindísimo, es bellísimo que Dios se haya involucrado en nuestra vida para crearnos de esta forma. Es algo glorioso, es algo lindísimo para nuestras vidas. Él nos ha dado como nuestro creador, como seres vivientes, hechos a imagen y semejanza de Dios. Nos ha dado, escucha esto, es muy importante, Dios nos ha dado la capacidad, pero también el deber de adorar a Dios en esta tierra y de representar a Dios en esta tierra. Ahora sí, con esto en mente, vean una vez más el verso 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre. Una vez más, véanlo ahí. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre. Una pausa ahí. Ahora bajen su vista al verso 27 y vean lo que se establece en la parte final. Varón y hembra los creó. En otras palabras, Dios es el creador no solamente del hombre, ¿verdad?, sino también de la mujer. Dios nos ha creado a los dos, hombre y mujer, a su imagen y semejanza. Ahí están las respuestas a las primeras dos preguntas que por miles de años las personas se han tratado de responder. ¿Qué es el hombre? Respuesta, una criatura. ¿Quién hizo al hombre? Respuesta, Dios. El hombre y la mujer somos criaturas hechos por Dios. Y por ese solo hecho, todos somos propiedad de Dios y todos le debemos adoración. ¿A quién? A Dios, porque Él es nuestro creador. Hermanos y amigos, los seres humanos no somos el resultado de azares del destino, ni de un proceso evolutivo de simios. No es así. Aunque esto lo afirman los, entre comillas, intelectuales o sabios de este mundo, eso es un engaño, es una mentira. Esto no es así. El hombre y la mujer, las personas, los seres humanos, todos sin excepción fuimos creados por el único Dios verdadero, el único Rey soberano que ha existido, existe y existirá por toda la eternidad. Hemos sido formados por nuestro Dios Trino. Él es quien nos creó. Este Dios que es una sola esencia singular, pero que coexiste eternamente en tres personas distintas. Lo hemos dicho muchas veces, porque parece ser que ahora pues no es tan claro para algunos. Pero ese es nuestro Dios. Y eso fue parte de lo que estudiamos en nuestro último sermón ahí en Génesis. Ahí subrayamos que cuando Dios crea al hombre y a la mujer, no solo es el verbo de Dios, Jesucristo, quien aparece ahí involucrado en esta creación del hombre y la mujer, sino es toda la Trinidad. Ahí notamos que las tres personas de la Trinidad estuvieron muy involucrados en la creación del hombre y de la mujer. Véanlo ahí en el verso 26, cuando Moisés nos hace ver un diálogo entre las tres personas de la Trinidad. Noten, hagamos, lo estudiamos, ¿verdad? Plural, al hombre, a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y no vamos a repetir todo lo que estudiamos ahí hace algunas semanas. Mejor los invito a escuchar el sermón ahí en las redes sociales, en YouTube, Spotify. Pero lo que sí quiero subrayarles en esta mañana es que todos los seres humanos, sin excepción, no importa lo que digan allá afuera, no importa lo que piensen los filósofos, ¿verdad?, alejados de Dios y de la palabra de Dios, pero todos los seres humanos, sin excepción, somos criaturas de Dios. Somos el fruto de la mente del Señor. Somos el producto de la perfecta, bellísima y obra maestra de nuestro Dios Trino.
Y debido a esta realidad, hermanos, debido a este hecho contundente, nos debemos a Dios. A la luz de esto, le debemos adoración completa al Señor. Es decir, obediencia genuina y continua al Creador. Aquí tienen, hermanos, la respuesta a la tercera pregunta existencial que se han hecho por miles de años. ¿Cuál es el propósito del hombre en esta tierra? Respuesta: vivir conforme al diseño del Creador. En otras palabras, vivir en su mundo para su gloria, adorarle en forma obediente conforme a todo lo que Él ha establecido. Eso todos los seres humanos debemos estar ahí cumpliéndolo o procurando estar ahí, siendo dirigidos por Él, porque ni tú ni yo venimos ni del simio ni de nosotros mismos, ni de una explosión, venimos de Dios. Él es nuestro dueño y Él desea que le adoremos. Es un deber nuestro adorarle, alabarle, honrarle, vivir conforme a su voluntad. Vea cómo se enseña todo esto en la Biblia. Tomen sus Biblias y vayan al Salmo capítulo 24. Salmo capítulo 24, verso 1. Noten lo que nos dice ahí David respecto a esta gran verdad de que Dios es el dueño de todo. Salmo capítulo 24, verso 1. Noten cómo se repite esta verdad. Salmo 24, 1. De Jehová, de Dios, ¿verdad? De Yahweh. De Jehová es la tierra y su plenitud. ¿Qué más? El mundo y los que en él habitan. Tenemos un dueño. Tenemos una persona quien nos creó. Y ese es Jehová, el nombre de nuestro Dios. Él es nuestro dueño. A Él le debemos nuestra existencia. De Jehová es la tierra y su plenitud. De Yahweh, el Creador, es todo y todos los que habitamos en su mundo. Esta misma idea se repite ahora en el Salmo 100. Vayan ahí. Salmo 100, verso 3. Esto se repite, pero ahora respecto a la humanidad solamente. Salmo 100, verso 3. Vean lo que dice el salmista. Reconoced que Jehová es Dios. Y noten cómo lo subraya. Él nos hizo, como haciendo énfasis, ¿verdad? No había necesidad de que dijera Él, pero está enfatizando esta gran verdad. Jehová es Dios y Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Y por eso es que todos, sin excepción, los seres humanos, aquellos que son hechos por Dios, son pueblo de Dios, en el sentido de que son propiedad de Dios. Él los creó. Somos ovejas de su prado. Hermanos, amigos, tenemos un creador divino. Tenemos un dueño eterno y perfecto. Y es debido a esto que todos, sin excepción, le debemos adoración obediente a Dios. Vean ahora cómo se enseña esto en otros pasajes de la Biblia, ahí en Eclesiastés, por ejemplo. Eclesiastés capítulo 12, verso 13. Vean cómo concluye esta sección de las Escrituras. Eclesiastés 12:13. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios. ¿Y qué cosa? Guarda sus mandamientos. Y nos explica la razón, bellísimo. Porque esto es el todo del hombre. Porque Él es nuestro Dios. Por eso debemos de temerle a Él, en el sentido de que debemos de procurar agradarle, alabarle, adorarle. Pero puntualmente, vean cómo conecta el autor el temor a Dios a la obediencia a Dios. Tú no puedes decir que temes a Dios, pero desobedeces a Dios. No es así. Teme a Dios y
guarda sus mandamientos. Eso es todo el hombre. Pero no solo ahí. Fuimos hace algunas semanas a Apocalipsis, vamos ahí una vez más, en una escena futura de lo que estará sucediendo mientras nosotros, la iglesia, ya hayamos sido raptados, hayamos sido llevados ahí a las moradas celestiales. Y Juan, por medio de una visión que tiene, nos anticipa o nos deja ver lo que sucederá en el futuro. Y vean lo que sucede ahí, la iglesia delante de Dios. Apocalipsis 4, verso 11. Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder. Apocalipsis 4:11, una vez más. Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder. Y aquí está la explicación. Porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Esto lo entiende muy bien la iglesia del Señor. Aquellos que han sido renovados en su mente al recibir nueva vida en Cristo. Por eso pueden alabar y adorar a Dios y decir, sí, tú eres digno. Primero y en últimas, pues estar ahí con Él, ¿verdad? Salvados, habiendo recibido ya un cuerpo glorificado y estando ahí en su presencia, la iglesia. Ahí en ese momento, gracias a la obra soberana de Dios, salvífica, al habernos colocado en Cristo como cuerpo de Cristo, habiendo resucitado y recibido cuerpos de resurrección. Verso 11, entonces, Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen. Pero vean ahora otro salmo, el Salmo 148. Y este salmo debe brillar en tu mente en esta mañana. Debe hacerte pensar en Dios como creador y en tu deber de adorar a Dios por ser tu creador. Salmo 148. Vean lo que dice el salmista aquí. En resumen, toda la creación en el cielo y toda la creación en la tierra, incluyendo todos los que habitamos ahí, debemos de alabar a Dios, debemos de adorar a Dios. Vean ahí el verso 1, comenzando ahí. Alabad a Jehová desde los cielos, alabadle en las alturas, alabadle vosotros todos sus ángeles, alabadle vosotros todos sus ejércitos, alabadle sol y luna, continuando con las cosas que hay en el cielo, ¿verdad? Alabadle sol y luna, alabadle vosotras todas lucientes estrellas, alabadle cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos. Alaben el nombre de Jehová. Y hay una explicación, hay una razón. Porque Él mandó y fueron creados. Porque Él es el dueño de todo. Por eso debes alabarle. Por eso debes adorarle. Por eso debes procurar obedecerle. Porque Él es el creador y dueño de todo. Porque Él mandó y fueron creados, los hizo ser eternamente y para siempre, les puso ley que no será quebrantada. Y a partir del 7 ahora comienza, digamos que termina las cosas del cielo y ahora comienza con las de la tierra. Vean el 7, alabad a Jehová desde la tierra. Con esto implicando todo lo creado por Dios, ya sea que esté arriba en los cielos o abajo en la tierra, todo es creación de Dios y todos deben alabar a Dios. Verso 7, alabad a Jehová desde la tierra, los monstruos marinos y todos los abismos, el fuego y el granizo, la nieve y el vapor, el viento de tempestad que ejecuta su palabra, los montes y todos los collados, el árbol de fruto y todos los cedros, la bestia y todo animal, reptiles, volátiles, los reyes de la tierra, todos los pueblos, los príncipes y todos los jueces de la tierra, los jóvenes también, las doncellas, los ancianos y los niños. Alaben el nombre de Jehová, porque solo su nombre es enaltecido, su gloria es sobre tierra y cielos. Todos, sin excepción, toda su creación, somos llamados a alabarle, a adorarle, a exaltarle, a reconocerlo en nuestros caminos. Eso es muy claro. Ahora, si ya sabemos que toda la humanidad, sin excepción, no algunos, todos sin excepción, somos criaturas por Dios, hechas por Dios, pero también ahora entendemos que somos para Dios, porque Él es nuestro creador.
Y no nosotros nos creamos a nosotros mismos, ni fuimos creados por azares del destino, ni por la evolución, sino por Dios. Si esto es así, entonces, ¿cuál es el problema? ¿Qué está sucediendo hoy en nuestros días? ¿Por qué será que la humanidad se encuentra alejada de Dios? ¿A qué se deberá que los hombres y las mujeres tienen una visión muy distorsionada de Dios, pero también muy distorsionada de sí mismos? Respuesta: porque Adán y Eva pecaron. Y a partir de ahí, todo ser humano, sin excepción, aunque algunos los veo muy lindos, ¿verdad? Pero no, todos nosotros, toda la humanidad, sin excepción, a partir de ahí, nacemos con una naturaleza pecaminosa, depravada, rebelde ante Dios y su palabra. Y en lugar de buscarle para adorarle, le rechazamos para ofenderle. No pecamos porque aprendemos a pecar, no es así. Pecamos porque nacemos pecadores. Y a lo largo de nuestra vida lo único que sucede es que somos más inteligentes cada vez más para pecar. Aprendemos cómo pecar mejor. Somos muy sabios para eso, a causa de nuestra naturaleza caída desde nuestra concepción. Digámoslo así, nacemos siendo unos verdaderos cadáveres espirituales, que no percibimos las cosas de Dios porque estamos muertos desde que nacemos, desde que somos concebidos y continuando cuando nacemos. No nacemos en un estado neutral, sino más bien aborreciendo a Dios, al Dios de la Biblia, aborreciendo su palabra, su consejo. Rechazamos lo que Él nos ha dejado por escrito aquí continuamente, rebeldemente y conscientemente. Ahí está toda la humanidad, sin excepción. Por eso, a lo largo de la historia, los seres humanos han intentado responder fuera de la Biblia las preguntas que ya contestamos con la Biblia, tan sencillas. Tristemente, la sociedad, incluso el mundo, entre comillas, evangélico, ha fallado en responder adecuadamente a estas preguntas. ¿Por qué razón? Porque tenemos una antropología muy torcida. Tenemos un concepto no solamente de Dios muy equivocado, sino acerca de nosotros muy errado, muy fuera del consejo de Dios. Tenemos una doctrina del hombre muy equivocada, muy secular, influenciada por la sociedad, muy alejada de lo que Dios nos enseña en su palabra. Y esto no es a causa de que Dios no se ha revelado o no ha dado todo su consejo. Aquí está, ¿verdad? Aquí tenemos todo su consejo, toda su palabra. Y la causa de todo esto no es que Él no se ha revelado o no nos ha dejado ver todas las respuestas a las preguntas que tenemos, sino porque nosotros no acudimos a su palabra. Porque el hombre natural, en su estado natural de muerte espiritual, la Biblia nos enseña, no percibe las cosas de Dios. No las percibe, porque están muertos espiritualmente. Y ahí estábamos, ¿no es cierto? Ahí estábamos nosotros. En el año 2019, un autor hizo un diagnóstico muy acercado acerca de los desafíos espirituales que enfrentamos y que enfrentaremos como iglesia en el siglo XXI. Él dijo lo siguiente, escuchen, esta es la cita. Si el mayor desafío en el siglo XVI fue clarificar cómo el hombre puede ser perdonado por Dios, y si el mayor reto en el siglo XX fue reafirmar que la Biblia es inerrante, dice este autor, ahora en el siglo XXI, el mayor desafío será sostener una antropología bíblica en contra de una secular. Fin de la cita. Muy cierto. Simplemente abre más tus ojos y date cuenta cómo todas las desviaciones y perversiones están solamente a la distancia de un clic, ¿no es cierto? Los teléfonos, celulares, iPads, ahí está. De manera muy abierta, muy rebelde y muy consciente. Por ejemplo, desde pequeñitos, los niños, por si no se han dado cuenta, papás, pero sus niños
de 0 a 12 años, desde pequeñitos, están siendo adoctrinados por pensamientos anti-Dios, anti-Biblia. Y no solamente por las escuelas y la cultura, sino también por las caricaturas, por si no te habías dado cuenta, por las caricaturas, por las compañías cinematográficas que antes pues puras cosas de niños, ¿verdad? Y ahora una agenda de LGTB abierta ahí. Muy, muy rebeldes en contra de Dios. Están siendo adoctrinados por las caricaturas, las películas, los videojuegos. Hermanos, las redes sociales. Ten cuidado de permitir a tu hijo de 3 años, 5 años, 8 años que abra redes sociales. Y esto no es Biblia, ¿verdad? Es hacerles pensar en lo que está sucediendo y en qué estamos procurando llenar a nuestros hijos en su cabeza. No deseamos llenarlos de pensamientos anti-Dios, ¿verdad? Ni antibíblicos. Al contrario, anhelamos que toda su vida esté saturada por la palabra de Dios, ¿no es cierto? De hecho, eso es uno de nuestros objetivos aquí en la iglesia. Por eso hacemos la escuelita bíblica de vacaciones. Nos tomamos una semana y meses de planeación. Por eso vienen hermanos allá de Los Ángeles a apoyarnos a hacer la obra del ministerio. No es simplemente para hacer una actividad más. No, esto es vital y puede ser vital, determinante para la vida de un niño, de una personita. Todo esto, nuestros hijos lo tienen una vez más a la distancia de un solo clic, ahí en los celulares y en los iPads que les damos nosotros, que les prestamos. Y esto continúa y se acentúa con los adolescentes, jóvenes y adultos. Y esto, hermanos, qué pena, ¿verdad? Pero nosotros afirmamos el premilenialismo, no el postmilenialismo. ¿Qué es eso, verdad? Bueno, esto va a ir de mal en peor. Esto no va a mejorar. Esto va a ir de mal en peor. Si ahora vemos cosas que nos sorprenden, esperen una generación o 2 generaciones más y esto se va a multiplicar de manera muy fuerte. Simplemente los que están ahorita en prepa y universidad, si pueden platicar un poco con sus papás de lo que está pasando ahora y los papás piensen en lo que pasaba en su época, es muy diferente. De mal en peor. En picada va la sociedad. Hoy en día los países y sus gobernantes, incluso organizaciones mundiales que se jactan de unir a los países en el mundo con una sola agenda, pelean con la Biblia para promover una filosofía del yo, donde yo soy la autoridad y nadie más. El mundo no solo ha repudiado lo que la Biblia enseña acerca de la naturaleza de Dios, sino también ha rechazado lo que la Biblia enseña acerca de la naturaleza del hombre. Allá afuera se afirma, por ejemplo, teniendo una agenda muy perversa, que los seres humanos no fuimos creados por Dios, sino más bien que somos el resultado, pues lo sabemos, ¿verdad? Siempre ha sido así desde que esta generación y quizá 2 más hemos existido, pero que nosotros venimos de un proceso evolutivo de animales. Y esto es muy intencional. Esto es, digamos que detrás de esto hay una agenda muy perversa. Porque escucha esto, si los seres humanos no fuimos creados por Dios como ellos erróneamente afirman, entonces las personas, todos sin excepción, no le debemos nada a Dios. ¿Se dieron cuenta? Esa es la agenda detrás de todo esto. Es más, ellos dicen abiertamente, no hay Dios. No hay Dios. Y todo esto lo argumentan a propósito, porque a las personas les conviene aferrarse a esta idea de que son el resultado de un proceso evolutivo de simios y no de creación de Dios, porque de esa manera pueden justificar su mal comportamiento. Una conducta perversa que muchas veces se encuentra basada, escucha esto, en instintos o sentimientos, como los animales. Y debido a esa idea, la sociedad sin Dios afirma que cada ser humano define lo que es mejor. Cada persona define lo que es bueno. El hombre y la mujer
definen lo que es satisfactorio. El mundo sostiene que tú puedes vivir como tú sientas o como tú quieras, porque al final a nadie le rendiremos cuentas. Eso es lo que afirman. Ellos dicen, tú tienes tu verdad y las otras personas tienen también su verdad y cada persona es su propio juez. ¿Lo han escuchado? La humanidad sin Cristo afirma, tu vida es tu vida. Y tu vida, ¿qué es tu vida? Tu máxima en la vida es vivir la vida y disfrutarla como tú sientas que es mejor. Al final, ellos dicen, no hay vida más allá de esta vida. Así que vívela al máximo como tú sientas y como tú creas. Tú eres tu propio juez. Ese es el pensamiento que prevalece hoy. En una sociedad moldeada no por lo divino, no por Jesucristo, no, sino influenciada por los sentimientos de todo ser humano perversos en su estado natural, de rebeldía contra Dios, de muerte espiritual. En relación a esto, otro autor, Carl Trueman, llega a una conclusión muy acertada, y cito, se ha priorizado la psicología interna del individuo. Incluso podríamos decir que se han priorizado los sentimientos o las intuiciones en las personas. Allá afuera, ¿verdad? Para determinar quiénes somos y cuál es el propósito de nuestras vidas. Esa es la condición allá afuera, pero si somos honestos y pensamos un poco, muchas veces nosotros estamos ahí. Tomamos decisiones en base a sentimientos o experiencias. No, pastor, es que yo siento esto, yo experimenté aquello. Y no vamos a la palabra de Dios, ¿verdad? Tomamos decisiones en base a lo que nuestro corazón perverso nos dicta. ¿No es cierto? Y no es necesario irnos muy lejos para ver que todo esto sucede en el mundo. Aquí en México, la Secretaría de Educación Pública enseña que las personas son el resultado ¿de qué? De la evolución. Y no una creación de Dios. El gobierno actual de nuestro país, el que tenemos ahorita, alienta una antropología muy alejada de la Biblia. No sé si lo sabías, ¿verdad? Pero este gobierno actual arropa al movimiento LGTB abiertamente. Impulsa medidas que aseguran, escucha esto, la autodeterminación de la identidad de género y de la orientación sexual. Por decirlo de alguna manera, para el mundo y para México, los seres humanos somos los jueces de nuestra propia vida. Y somos los que determinamos nuestro propio destino. En resumen, este es el pensamiento allá afuera, sin Dios, sin Cristo, en muerte espiritual. Este es, no hay Dios. Y por lo tanto, las personas no venimos de Dios. Y si esto es así, como lo afirman ellos, entonces no debemos adoración a Dios. No debemos obediencia a Dios. Pero hermanos, a nuestro Dios nada le toma por sorpresa. Nada. Ni el pecado de la humanidad, ni la caída de Adán y Eva, ni la rebeldía de Satanás. Todo estuvo dentro de su plan y diseño perfecto para mostrar su carácter, sus perfectos y bellos atributos de ser un Dios no solamente de amor, pero también de perdón. No solamente de juicio y de ira, pero también de paciencia, de bondad, de misericordia, de piedad para con aquel que le ha ofendido y se arrepiente de sus pecados y cree en su Hijo Jesucristo. Pero a él nada le toma por sorpresa. Desde hace muchísimos años, Dios con su Biblia nos dio este diagnóstico. Si no lo hemos conocido, reconocido o recordado, probablemente es porque no hemos ido a la palabra de Dios. Pero Dios nos enseña que el hombre en su estado natural repite una y otra vez que no hay Dios. Vean ahí el Salmo 10, verso 4.
Salmo 10, verso 4 dice ahí, el malo por la altivez de su rostro. Noten una antropología errada, ¿verdad? Por la altivez de su rostro, el malo. ¿Qué cosa, hermanos? ¿Por qué las personas, por qué tú y yo a veces no buscamos a Dios? Nos creemos demasiado. Nos creemos muchísimo. Pero dice el salmista, el malo por la altivez de su rostro no busca a Dios. No hay Dios, en ninguno de sus pensamientos. La Nueva Biblia de las Américas lo traduce mejor. Ahí dice, todo su pensamiento es este. No hay Dios. Ahora vayan al Salmo 14, verso 1. Vean lo que nos enseña David en su Salmo. Salmo 14, verso 1. Dice el necio en su corazón, ¿qué cosa? No hay Dios. Por un lado, allá nos dijo el malo, dice, no hay Dios. Y acá nos dice, el necio, dice, no hay Dios. Y vuelve a repetir lo mismo la Biblia en el Salmo 53. Vayan ahora ahí. Salmo 53, verso 1. Es el mismo David. Salmo 53, verso 1, con las mismas palabras, señala ahí. Dice, el necio en su corazón, no hay Dios. Y Pablo, el apóstol, teniendo como base esta gran verdad de los Salmos 10, 14 y 53 que acabamos de leer, en Romanos 3 nos ofrece una radiografía de todos los seres humanos en su estado natural, es decir, sin Cristo y sin Dios. Un estado de rebeldía ante Dios. Vayan ahí a Romanos. Romanos 3. Comenzando en el verso 10. Vean ahí, Romanos 3:10, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y vean la condición de su vida, comenzando con sus palabras y terminando con su conducta. Vean, comenzando con las palabras. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura. Y vean ahora su conducta. Sus pies, verso 15, se apresuran para derramar sangre. Muy iracundos, ¿verdad? Buscando pleito. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y vean el 17. No conocieron camino de paz. Hay una razón. No hay, ¿qué cosa? Temor de Dios delante de sus ojos. Hermanos, el hombre en su estado natural, de muerte espiritual, para él no hay Dios. Y por lo tanto, tú puedes ver el resultado de su vida. Es una persona que no teme a Dios, no ama a Dios y no procura obedecer la palabra de Dios, ni le interesa abrir la Biblia, ¿verdad? Ese es el hombre en su estado natural. Y para que no se nos olvide, nosotros estábamos ahí, ¿no es cierto? Ahí estábamos todos. Los que formamos parte de la iglesia de Jesucristo, ahí estábamos. Y a veces, ahí estamos. Regresamos a esa condición, por decirlo de alguna manera, aunque somos nuevas criaturas en Cristo, pero nos parecemos mucho en algunas ocasiones. El hombre en su estado natural no obedece a Dios, sino por el contrario le deshonra, le desobedece con su mente, con sus palabras y con su conducta. De hecho, Pablo mismo escribe antes, vean ahí en Romanos 1, capítulo 1, verso 21, que los hombres se han negado a reconocer, a agradecer y glorificar a Dios. Vean cómo lo señala en el verso 21, después de decir que Dios se ha revelado en su carácter parcialmente, en los cielos, en la creación. Luego añade en el 21 que habiendo conocido a Dios, habiendo entendido que hay un Dios, entonces dice ahí,
no le glorificaron como a Dios. Primer cosa. Segunda cosa, no le dieron gracias a Dios. ¿Y qué sucedió? Se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Y cuál fue el resultado de todo eso? Vean el 22. Profesando ser sabios, intelectuales, académicos, se hicieron, vean el diagnóstico de Dios, profesando ser sabios, se hicieron necios. Vean el 23. Cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Qué significa eso? En otras palabras, estos que no glorificaron a Dios, estos que no dieron gracias a Dios, estos que no reconocieron a Dios en sus caminos, profesando ser sabios, se hicieron muy necios. Dijeron, no hay Dios. Y entonces, en lugar de glorificar a Dios, se volcaron por completo a la idolatría. Por un lado, levantando a hombres como dioses, porque ahí señala que cambiaron la gloria de Dios incorruptible, véanla ahí, por la imagen de ¿qué? De hombre corruptible. Adoración a hombres, incluso adoración a sí mismos. Yo soy el juez. Yo soy el que determino qué hacer. Yo. Pero también, por otro lado, idolatría de animales, porque ahí añade aves, cuadrúpedos y reptiles. El mundo al revés, hermanos. Porque Dios había establecido, recuerden, y lo vamos a estudiar, Dios había establecido que el hombre debía señorear sobre toda la tierra, incluyendo ¿a quiénes? A los animales. Debía someter a los animales. ¿Y aquí quién se está sometiendo a quién? Los hombres a los, entre comillas, dioses que como animales han levantado. Y todo esto es debido a un corazón rebelde ante Dios. Los hombres se someten a adoración a otros hombres, a sí mismos e incluso de manera muy perversa a animales que crean, que forman, que levantan en sus mentes y corazones. Una total y completa perversión. ¿Y qué hizo Dios? Escucha esto. Esto es lo que hizo Dios. Hizo lo peor que le puede pasar a una persona mientras viva. Y esto debe alertarte. Dios hizo, otra vez, lo peor que le puede hacer a una persona mientras viva. Los entregó ¿a qué cosa? A su pecado. Nuestro Dios quitó en forma definitiva todo freno de sus vidas para que se vuelquen por completo al pecado sin regreso. Eso es lo que ha hecho Dios y lo que sigue haciendo Dios con algunos. No sabemos con quién. Así como no sabemos a quién Dios ha predestinado para salvar, también no sabemos a quién Dios ha dicho hasta aquí. Por lo tanto, seguimos evangelizando, ¿verdad? Seguimos hablando de Cristo, seguimos orando por la salvación de otros. Pero esto que está aquí debe alertarnos, debe animarnos a seguir evangelizando, pero también debe alertarnos, porque esto es lo que hace nuestro Dios amoroso, paciente, bondadoso, pero que no tendrá por inocente al culpable. Véanlo ahí, verso 24. Por lo cual también, por esto, debido a lo que hicieron los hombres, Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones. En sus pensamientos perversos, ¿verdad? Los entregó ahí. De modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. No sabemos a quiénes, ¿verdad? Pero Dios a algunos, en el pasado, en el presente y en el futuro, habrá dicho hasta aquí. Y los entrega a su pecado a causa de su rebelde corazón. Verso 26, por esto mismo, dice, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Es lo que vemos ahora, ¿verdad? Esto se llama, o se conoce como, lesbianismo, ¿verdad? Homosexualismo. En últimas, es el resultado de que Dios les entrega por completo al amor que hay en sus corazones.
Decir, no hay Dios, yo soy Dios. No debo adoración a Dios. Dios los entrega a pasiones muy vergonzosas. Y lo triste es que ellos no se dan cuenta de la vergüenza, ¿verdad?, que está pasando con sus vidas. Verso 27, no solamente las mujeres, sino de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron. Y esto quiere decir que en el homosexualismo hay una perversidad muy grande. Cuidado, jóvenes, cuidado de estar buscando ropa ahí. Si eres hombre, con las mujeres, en el lugar de las mujeres, o las mujeres en el lugar de hombres. No, Dios te ha hecho hombre y mujer. Somos llamados incluso los hombres a portarnos, ¿cómo? Varonilmente. Verso 27, de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. La segunda vez que Dios entrega su pecado a pecadores. Pero vean la tercera y última, verso 28. Y como ellos no aprobaron, otra vez, ¿verdad? Por si no ha quedado claro, Dios siempre ha estado dispuesto a amar, a perdonar, a salvar, a restaurar, a reconciliar. Dios siempre ha estado dispuesto a limpiar, a redirigir la vida del pecador. Pero como ellos, no es que la Biblia enseña que porque no somos predestinados, entonces no somos salvados. No, esa no es la enseñanza bíblica. La enseñanza bíblica sí es que los salvados somos elegidos por Dios, predestinados por Dios, pero los que van al lago de fuego, los que son entregados a su pecado, es por su culpa, es por su responsabilidad de no buscar a Dios, de rechazarlo, de pisotear a su Hijo, en palabras del autor de Hebreos, ¿verdad? Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados, llenos de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos. Gracias a Dios que estamos ahí en 1 Corintios 13, ¿verdad? Recordando qué es lo que Dios nos enseña acerca del amor cristiano y de lo que no es. Inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que han llegado a un punto muy triste. Vean ahí. Se complacen con los que las practican. Y recuerden, todo esto se debe a que los seres humanos nacemos en un estado no neutral, en rebeldía contra Dios. Desde nuestro nacimiento, desde nuestra concepción, desde nuestro nacimiento, escucha esto, estamos en guerra contra Dios. Con el Dios omnipotente, creador del universo, todos los seres humanos sin excepción, estamos ahí. Por esa condición, en nuestro estado natural, los seres humanos hemos rechazado la existencia de Dios en un punto de nuestra vida. Hemos negado que Dios nos creó. No queremos rendir nuestra vida a Él. No queremos rendir nuestra voluntad a Él. ¿Adorar a Dios? ¿En serio? ¿Obedecer su palabra? ¿En lugar de tomar mi cruz y seguirle? ¿De verdad? Eso no está en nuestra agenda, en nuestro estado natural. Todo esto ha dado como resultado que el mundo sin Dios ha abrazado una antropología muy errada, una doctrina o entendimiento del hombre muy equivocado, porque ellos mismos son sus propios dioses. O ellos mismos se han inventado a sus propios dioses.
Por eso hay millones y millones de supuestos, entre comillas, dioses. Porque la gente inventa sus dioses a sus propios imágenes, a sus propios deseos, a su conveniencia. Y muchas veces, otra vez en el ambiente evangélico, hacemos eso. Tenemos un concepto de Dios tan equivocado. Y no es porque Dios no se ha revelado. Aquí está toda su revelación, completa. Es porque no hemos conocido lo suficiente su carácter. Y lo hemos encuadrado conforme a nuestros deseos, nuestra voluntad. Y ahí nos parecemos a veces mucho a ellos. Y quizá en algunos casos, o probablemente en muchos, otra vez no lo sabemos, Dios ha dicho basta, hasta aquí. Y los ha entregado a su pecado para que nunca regresen. No sabemos a quiénes, pero viendo lo que dice Pablo aquí, esto sucedió, sucede y sucederá. Es una gran verdad. Esto es lo que sucede con el mundo allá afuera, con personas que han rechazado a Jesucristo. Gracias a Dios, que por obra soberana de Dios, Dios nos ha salvado, ¿verdad? Ahí estábamos nosotros, hermanos. Hacíamos exactamente lo mismo, pero Dios intervino en nuestra vida, ¿no es cierto? Íbamos caminando en contra de su voluntad, íbamos caminando en una dirección diferente de su persona y Dios nos regresó a Él. Él nos alcanzó, Él nos salvó, Él nos dio vida en Cristo, Él cambió nuestra mente, cambió nuestros afectos para que ahora digamos, sí, tú eres Dios, sí, tú eres el Creador, sí, yo quiero amarte y procuro ahora obedecerte y vivir conforme a tu voluntad. Pero de manera sorprendente, también en el, entre comillas, ambiente evangélico sucede algo muy similar de lo que sucede allá afuera. Porque ahí están algunos que forman parte del movimiento llamado Palabra de Fe, que afirman que los seres humanos somos pequeños dioses. ¿Pueden creerlo? Y eso es lo que dicen. Y que por lo tanto nuestras palabras tienen un poder creativo como el que Dios tuvo cuando creó todo. Les voy a dar algunas citas para que presten atención y tengan cuidado en lo que escuchan, a quién prestan atención. Y se den cuenta de lo turbio del ambiente evangélico, entre comillas. Kenneth Copeland dijo lo siguiente, y cito: cuando los ángeles vieron a Dios y a Adán juntos por primera vez, debieron pensar que estaban viendo doble. Joyce Meyer, la conocen, ¿verdad? Joyce Meyer afirmó lo siguiente, y cito: ¿por qué la gente tiene tanto problema con que Dios llame a los hombres pequeños dioses? Si los hombres provienen de Dios, entonces son del mismo tipo de Dios. Son citas de ellos, no es lo que creemos aquí, ni lo que afirmamos aquí. Cash Luna, creo que lo conocen, ¿verdad? Estuvo aquí en Monterrey hace algunos meses. Cash Luna sostiene lo siguiente, y cito: en el primer siglo a nosotros nos hubieran crucificado no por nuestros pecados, sino por decir que somos hijos de Dios, porque el que dice ser hijo de Dios está diciendo que es Dios y no tiene nada de malo. En otra oportunidad dijo, somos Jehová Junior. ¡Wow! ¡Qué imaginación tan perversa!, ¿verdad? Y una última, Guillermo Maldonado, creo que también lo han escuchado, quizá, ¿verdad? Él afirma que cuando Dios hizo al hombre, Él lo hizo único, porque el hombre fue creado para duplicar en forma exacta a Dios. Todo esto, hermanos, son herejías. Esos son errores, son herejías expuestas por falsos maestros. Ten cuidado. Son expuestas por estos hombres para promover y alentar una agenda, otra vez, como a los de allá afuera. Aquí adentro también, tú eres Dios. Tú eres el Rey, tú eres el soberano. Tú tienes la posibilidad de, con tus palabras, crear riqueza, crear salud, crear inteligencia. Decláralo y se va a hacer. Tú eres el soberano. Muy triste. Tú eres un pequeño Dios. Pero en Génesis 1:26 Dios nos ha dicho que somos, ¿qué cosa? Criaturas
hechas por Dios. Y en el Salterio hemos visto que hemos sido creadas para adorar a Dios, para alabar a Dios, por voluntad soberana, por amor soberano del Señor, por gracia y misericordia del Creador, debido a que Dios, una vez más, a la mayoría quizá de los que estamos aquí, Dios nos ha salvado en Cristo, debido a que Dios nos ha cambiado radicalmente en Cristo, debido a que Dios nos ha dado nueva vida en Cristo, debido a Cristo, y no a que somos más inteligentes que otros, más sabios, más intelectuales, más académicos, tenemos un IQ más grande que otros, no, es debido a la obra soberana de Dios, a la misericordia, paciencia, piedad, bondad, amor, perdón de Dios, que nos ha dado nueva vida en Cristo, nos ha transformado en Cristo. Debido a eso es que tú y yo ahora podemos decirle, tú eres Dios, y te adoro, te alabo, te honro, procuro agradarte, procuro obedecerte. Es por eso que tú y yo también, debido a Cristo, es que cuando pecamos y el Señor exhibe nuestro pecado con su palabra o con hermanos a nuestro alrededor, esposo, esposa, los más cercanos, ¿verdad? Hijos, los hermanos, las predicaciones, su palabra. Cuando somos expuestos a nuestro pecado, gracias a Cristo, gracias a Dios por medio de Cristo, podemos decir, perdóname, Señor, perdóname, ten misericordia, límpiame. Tú sabes, como dijo Pedro, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Que lo niega 3 veces y 3 veces va nuestro Señor Jesucristo a restaurarle. ¿Y qué es lo que le pregunta? ¿Me amas? Y las mismas 3 veces Pedro le dice, tú sabes que te amo. Te he fallado, pero te amo. Y es por eso, hermanos, y por nada más que tú y yo podemos reconocer que hay un Dios verdadero, trino, una sola esencia, pero que coexiste en 3 personas distintas. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, que es el creador de todas las cosas y que por medio de Cristo salva soberanamente a aquellos a quien Él decide salvar. Y es por eso, porque somos creación de Dios, porque tenemos un dueño, porque somos propiedad de Dios y no venimos de la explosión del mundo o de un chango, sino de Dios. Es por eso que le adoramos, es por eso que le alabamos, es por eso que domingo tras domingo, aunque quisiéramos unos taquitos de barbacoa ahí en la casa, un jueguito de fútbol, ¿verdad? O ir al cine, no sé, estamos aquí como Iglesia de Cristo porque deseamos adorar al único Dios verdadero, ¿no es cierto? Él es nuestro maravilloso y majestuoso Dios, creador y sustentador de todo. Y nosotros, hermanos, somos simples criaturas insignificantes, pequeñas, salvadas por gracia, con dignidad, porque Dios nos ha hecho a su imagen y semejanza. Eso lo vamos a ver la siguiente semana, ¿verdad? Pero seguimos siendo criaturas pequeñísimas ante nuestro altísimo Dios. ¿Qué es el hombre? Criaturas. ¿Quién hizo al hombre? Dios. ¿Cuál es el propósito del hombre? No es casarte, no es tener hijos, no es tener prosperidad. No, es adorar obedientemente al Señor. En tu vida, en tu trabajo, en tu matrimonio, en tu iglesia, en todo lugar donde vivas y te muevas y el Señor te permita estar. Pero quizá también hay entre nosotros personas que se han dado cuenta de estas verdades. Quizá por fin el Señor ha abierto tu corazón y has podido ahora afirmar esta verdad. De que ningún ser humano viene de nadie más sino de Dios. Un autor dijo lo siguiente, y cito, la Biblia fundamenta nuestra comprensión acerca del ser humano en la creación. La vida humana tiene propósito y sentido porque no existimos por accidente ni por decisión propia, sino por voluntad de Dios, quien nos creó a nosotros y al mundo en el que vivimos. Por lo tanto, le pertenecemos a Él y existimos para Él. Fin de la cita.
Pero también probablemente hay entre nosotros personas que siguen luchando con estas 3 preguntas existenciales, filosóficas, trascendentales para tu vida. Quizás estás ahí luchando. Bueno, aprovecha estos minutos para pedirle al potente Dios que te salve, que te dé sabiduría espiritual para afirmar todo esto en tu corazón. Pero necesitas humillarte, necesitas clamar a Dios, que de su trono provenga su sabiduría para que puedas rendirte a Él, ser humilde. Y también, quizá muchos de nosotros ya afirmamos esto, ¿verdad? Que hemos estudiado en un verso. Quizá muchos ya lo afirmamos, pero también quizá muchas veces nos ponemos como autoridad, como Dios, idolatrando nuestra voluntad. Y es un buen momento para que te humilles también, le pidas perdón a Dios, reconozcas que te has alejado de su palabra y rindas una vez más tu vida a Dios, redirijas tus pasos con su palabra, porque haciendo eso, el Señor va a fincar tu vida en camino de piedad para su gloria. Oremos.